Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, mis queridos hermanos, en este día y amigos también, miércoles 21 de agosto, ya culminando, cerrando el mes de agosto? Queremos saludarles muy cariñosamente en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Tengo la gran honra de ser el presidente del Ministerio Evangelístico Pentecostal El Fin se acerca, que es un concilio absolutamente conservador y de sana doctrina. Y bueno, quiero primeramente dar algunos minutitos para que los hermanos y amigos se vayan conectando, porque este es un tema importante, relevante. Reiterar siempre este tipo de enseñanzas es importante en medio de tanta enseñanza rara, extraña, sobre todo acá que nos encontramos con tantas sorpresas en las redes sociales y con tan gran cantidad de expositores y predicadores de un evangelio completamente tergiversado, manipulado, falso, antibíblico. Es necesario que cada cierto tiempo estemos recordando, reiterando algunas enseñanzas, y vamos a dar algunos minutitos para que los hermanos y amigos se vayan conectando, recordándoles que usted ojalá pueda compartir este posteo con todos sus contactos, recordándoles que este es nuestro nuevo Facebook. Hace 10 meses que estamos con este nuevo Facebook, y después de estar varios años con un Facebook que tenía muchos seguidores, lamentablemente tuvimos la muy mala experiencia de que nos hackearon el Facebook. Bueno, tuvimos que forzosamente crear uno nuevo y estamos trabajando con este hace 10 meses solamente, menos de un año. Así que comparta este posteo y este link con todos sus contactos, recordándoles también que generalmente casi todas las prédicas o también los posteos que hacemos en vivo, los subimos también a nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube es Tiempos Finales HD, Tiempos Finales HD. Bueno, lo primero que quiero hablarles, o mejor dicho, invitarles, es para que el domingo 1 de septiembre, dentro de un poquito más de 2 semanas, domingo 1 o domingo 1 de septiembre, en el culto general de las 6:30 de la tarde, que celebra nuestro templo central, Templo Israel, templo central del Ministerio Evangelístico Pentecostal El Fin se acerca, estaremos realizando una conferencia o una prédica con un tema muy relevante, justamente que está relacionado con lo que ahora voy a hablar, que es: la iglesia no pasará por la gran tribulación. Ese es el título del tema, que se pondrá el día domingo 1 de septiembre o 1 de septiembre, desde las 18:30 horas o 6:30 de la tarde, en nuestra congregación ubicada en la calle Chacabuco 549, entre Catedral y Santo Domingo, que es la comuna de Santiago Centro. Así se lo conoce, como de Santiago o comuna de Santiago Centro. Y ese día, en el culto de la tarde, porque nosotros los domingos celebramos dos servicios, pero en el culto de la tarde nos visita y nos trae el tema: la iglesia no pasará por la gran tribulación, un excelente y extraordinario predicador del Evangelio, que a mi modo de ver, creo que, el pastor Roberto Aránguiz Escobar debe ser uno de los mejores predicadores en Chile. Es un hombre ya de edad avanzada, tiene más de 70 años, pero lleva toda una vida enseñando temas que están relacionados con la escatología bíblica, con la profecía bíblica. Es un excelente predicador, un excelente escatólogo, y él nos va a tocar este tema tan interesante sobre el Apocalipsis, sobre el tema de tiempos finales. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Así de sencillo el título, porque en realidad, hermano, la gran tribulación, que es un periodo que viene, que se aproxima, no es para la iglesia, no tiene nada que ver la iglesia con la gran tribulación. No podemos vincular ni relacionar el tiempo de la gran tribulación con la iglesia. Básicamente la gran tribulación será para el mundo secular, porque la gente del mundo, los inconversos, los que no han alcanzado salvación o a Cristo, obviamente no se pueden ir en el arrebatamiento, porque el rapto es para la iglesia, para los creyentes. En segundo lugar, la gran tribulación es para todos los malos cristianos, los tibios, los cristianos carnales, los cristianos que están descarriados, los que no han dado fruto, o los que han caído en apostasía, que estuvieron vinculados a la fe cristiana, pero han traicionado su fe y no están en las condiciones o requisitos que la Biblia exige o demanda para irse con el Señor. Y principalmente para el pueblo de Israel, que esto lo hemos analizado muchas veces. Mucha gente nos dirá: pastor, denos usted versículos, pasajes bíblicos. Es que hay muchos, hay muchos. De hecho, les voy a leer uno que para mí es muy relevante, es muy claro, porque justamente son palabras textuales del Maestro, del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 21, verso 36, cuando Cristo está hablando justamente de la venida del reino, del tiempo del fin, de las señales en el sol, en la luna y en las estrellas, de la angustia que se producirá en la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, que el corazón de los hombres desfallecerá, ¿no es cierto?, por el temor, por el miedo, por la expectación, la zozobra de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo eso que dice el Señor Jesucristo, fíjense cómo Él lo termina. Dice a los creyentes, dando un consejo a los que lo siguen: velad. Esta palabra en el texto original griego es la palabra gregoreo o gregoreó.
y significa estar despierto, vigilante. Velad, pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar. Yo creo que este es un versículo clave. Dignos de escapar. Yo tengo un tema que justamente lo titulé de esta manera. Dignos de escapar. Basado precisamente en este versículo, texto áureo de esa predicación. Velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ese es un versículo, hay muchos más. Pero la gran tribulación no es para la iglesia porque la iglesia no tiene que ser purgada. De hecho, el concepto que muchos creyentes, no sé si decirle creyentes, porque en realidad hay muchos que se han desviado absolutamente de la fe genuina, ya no son creyentes verdaderos, no son de nuestra fe, pero dicen que la gran tribulación pretende purgar a la iglesia, limpiarla, purificarla, cuando eso no es cierto. Es necesario que por muchas tribulaciones, no por la gran tribulación, por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Ya la vida es una tribulación. Para los cristianos ya es difícil ser cristiano, sobre todo en este tiempo. Por lo tanto, eso de purgar, incluso es un concepto como medio católico, porque los católicos creen que cuando un católico que no es muy bueno, que no merece el cielo, que no ha hecho muchas obras de caridad, que no ha guardado los 7 sacramentos, muere y no es tampoco tan malo para ir al infierno, va a un lugar que se llama purgatorio, que se origina del término purgar. Y la palabra purgar o el verbo purgar significa purificar o limpiar. La iglesia no puede ser purificada en la gran tribulación porque la iglesia ya fue purgada, fue limpiada, fue purificada de sus pecados con la sangre preciosa de Cristo. Eso lo enseña Primera de San Juan, capítulo 1, verso 7, eso lo enseña Efesios, capítulo 1, verso 7, eso lo enseña Hebreos, capítulo 9, verso 22, eso lo enseña Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Entonces, hay muchos pasajes bíblicos que prometen que la iglesia no pasa por la gran tribulación y que el mundo entero, el cosmos, sistema mundano, pagano, que según Primera de San Juan, capítulo 5, verso 19, está todo bajo el control del maligno. Por lo tanto, como los mundanos aman el mundo, aman el sistema del mundo, se van a quedar en el mundo que aman. Distinto a los creyentes que no aman el mundo, o sea, ni las cosas que están en el mundo, como enseña Primera de San Juan, capítulo 2, verso 15, 16 y 17. Así que la iglesia aparte se va antes de la gran tribulación y comenzará un periodo que son 7 años antes de la dispensación del reino o del comienzo de la teocracia o lo que se conoce más comúnmente como el milenio, que está basado en el pasaje de Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 10. Bien, ¿qué es la gran tribulación? Es un periodo horrendo de castigo donde Dios mostrará toda su ira. Este Dios de amor, este Dios de misericordia, este Dios que, como dice el libro de Éxodo capítulo 20, es lento para la ira y grande en misericordia. Este Dios que le ha dado al mundo, o nos ha dado a los seres humanos, más de 2000 años de oportunidad, más de 2000 años de gracia, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por lo tanto, este mensaje que se ha predicado durante 2000 años le ha dado la oportunidad a todos los seres humanos de volverse a Dios. Como la humanidad no se ha vuelto completamente a Dios, entonces van a tener que entrar en un periodo donde Dios va a castigar a esta humanidad básica y esencialmente con 21 juicios, que son los 7 sellos, que son el comienzo del periodo de la gran tribulación, las 7 trompetas y la parte final, que son las 7 copas de la ira, donde también se termina con la guerra de Armagedón. La gran tribulación no es para la iglesia porque la iglesia la está esperando 2 cosas, 2 eventos, 2 sucesos, 2 actividades extraordinarias en el reino de los cielos cuando ocurre el rapto, según enseña San Juan capítulo 14, versículos 1, 2 y 3. No se lo voy a leer, pero anótelo si a usted le gusta tomar apuntes. San Juan capítulo 14, versículos 1, 2 y 3. Cuando la iglesia sea arribada al cielo, pasaremos primero por el tribunal de Cristo. Así lo dice 1 Corintios capítulo 4, verso 1 en adelante, hablando acerca del juicio del tribunal de Cristo, del juicio de los creyentes, ¿no es cierto?, donde recibiremos recompensa o perderemos la recompensa, y después, al final del periodo de la gran tribulación, como nos enseña de una forma tan extraordinariamente clara y tan emocionante, Apocalipsis 19, se celebrarán las bodas del Cordero. La iglesia se va primero para escapar, básicamente por 3 razones. Primero, para escapar de la gran tribulación, escapar de la ira venidera. En segundo lugar, para ser juzgada en el tribunal de Cristo, no para juicio, pero vamos a pasar por el Brima o el tribunal de Cristo. Y en tercer lugar, para celebrar en el cielo, al final del periodo de la gran tribulación, las bodas del Cordero. Por lo tanto, la iglesia no puede entrar aquí en la gran tribulación. Y de hecho, Apocalipsis capítulo 3, verso 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Otra versión dice: te libraré de la hora de la prueba. Y fíjese que uno de los nombres que la Escritura le da o le asigna al periodo de la gran tribulación es justamente la hora de la prueba.
también se le llama tribulación. Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 21 la llamó la gran tribulación, la gran tribulación. Y también la Biblia la llama la angustia de Jacob en Jeremías capítulo 30, verso 7. ¿Por qué señala a Jacob? Recordemos que Jacob es el progenitor de los 12 patriarcas y de las 12 tribus de Israel, y es a quien el ángel le cambió el nombre de Jacob por Israel, y en realidad es el que da origen a Israel. Por lo tanto, el brimá, hermana Mónica, es una palabra griega que significa el tribunal, que se saca de los tribunales, ¿no es cierto?, donde se daban las premiaciones a los grandes héroes de las victorias romanas. Se le llama el brimá. Y el brimá, que se escribe en realidad brimae, se pronuncia brimá, pero se escribe brimae, es el tribunal de Cristo que ocurrirá en el cielo. Bien, Israel tiene que entrar en la gran tribulación porque 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le dice Dios a Daniel. Israel, y el pueblo de Daniel es Israel. Por lo tanto, la gran tribulación, que también se le llama la semana 70 de esa era, es para el pueblo de Israel. Israel tiene que entrar en la gran tribulación. ¿Y por qué? Porque Dios tiene que apretar muy fuertemente a Israel, porque todos los cristianos entendemos claramente que Israel ha sido duro, ha sido reacio, ha estado en una actitud de rechazo, de no aceptar a Jesucristo, de rechazarlo completamente, de no aceptar el mesianismo de Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso le ha costado caro. No vamos a contar la historia, ¿no es cierto?, de lo que pasó con Israel, con el comienzo de la diáspora, ¿no es cierto?, la dispersión, todo lo que ha vivido Israel, el antisemitismo, las guerras, las persecuciones, lo que ocurrió con ellos en la Segunda Guerra Mundial, el odio que tiene el pueblo árabe en contra de Israel, porque todo eso en el fondo es el cumplimiento profético de que Israel tendría que lamentablemente vivir toda esta experiencia de odiosidad, de animosidad, de aversión de parte del mundo secular, porque rechazaron al Mesías. Por eso el apóstol Pedro en Hechos 2:36 dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste y Dios le ha hecho Señor y Cristo. Los judíos, bueno, también nosotros, todos los seres humanos, pero los judíos también tienen parte de responsabilidad en la muerte de Jesús y del rechazo hacia su Mesías. Juan, el apóstol Juan, cuando escribe ese extraordinario evangelio, que dicen que es el más profundo, el más espiritual y el más teológico de todos los 4 evangelios, cuando en el capítulo 1 habla del verbo, dice que el verbo a los suyos vino, Jesucristo, y los suyos, los judíos, no le recibieron, lo rechazaron. ¿Qué hacen los gentiles? Reciben a Cristo, se forma la iglesia, primero con puros judíos, después con el ministerio del apóstol Pablo introduciendo al mundo gentil, se crea la iglesia, viene el tiempo actual, que esto se llama dispensación de la gracia, otros también le llaman la era de la iglesia, en lo cual la iglesia ha predicado por 2000 años el evangelio, y falta la semana 70. Recuerde que Dios le dice a Daniel que desde que los judíos reedificaron la ciudad de Jerusalén, después del cautiverio de 70 años en Babilonia, se iban a contar 70 semanas para que sea ungido el Mesías en la tierra, para que venga a reinar Jesucristo en la tierra y comience el milenio. Y el Mesías murió en la semana 69. Y dice, y 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Jesucristo muere en la semana 69 de años después de la reedificación de Jerusalén o de la restauración de la nación de Israel en Tierra Santa. Por lo tanto, cuando muere Jesucristo, Israel rechaza al Mesías, comienza la era de la iglesia, y el reloj profético se detuvo en la semana 69 para Israel. A Israel le falta todavía una semana de años, o sea, 7 años todavía para que sea atribulado, para que reconozca o acepte a Jesús como el Mesías, y para que ese Mesías Jesús venga a reinar sobre el mundo, pero establezca la capital del reino en Jerusalén. No se olvide de eso. Entonces, la gran tribulación es para Israel. Incluso los judíos van a ser fuertemente engañados por este personaje siniestro llamado el Anticristo, quien hará que ellos firmen un contrato o un trato, un convenio o una alianza, como lo quiera usted llamar, según Isaías 28:15, que le harán con la misma muerte. Los engañará. Y este pacto de una aparente paz que producirá una cosa muy especial en la sociedad de aquel entonces, la gran tribulación, que todo el mundo creerá que se está entrando en una época de una extraordinaria paz y de una hermandad universal, y que el Anticristo es el verdadero Mesías que de cualquier parte que haya venido viene para salvar a la humanidad del caos. Y esto que logre el Anticristo aparentemente firmar un tratado de paz entre el mundo judío y el mundo árabe, o los israelitas con los palestinos, como algunos lo llaman, hará que el mundo entre en una era de aparente paz. De hecho, el apóstol Pablo dice, cuando digan paz, en 2 Tesalonicenses capítulo 5, cuando digan paz, no, 1 Tesalonicenses capítulo 5, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Los judíos tienen que entrar en la gran tribulación. Eso es indefectible.
Ahora, un judío que acepta a Jesucristo, se llena del Espíritu Santo, se va en el rapto, se va con la iglesia. Pero el pueblo de Israel, la nación de Israel, el pueblo selecto, escogido por Dios, ¿no es cierto?, como Israel, se va a tener que quedar en la gran tribulación. Entonces en la gran tribulación se quedan todos los mundanos, todo el mundo secular que no sirve a Cristo, que no ha creído en Cristo, todos los malos cristianos que no dan fruto, y se queda la nación de Israel. Otros pasajes que aseguran que la iglesia no pasa por la gran tribulación, bueno, hay muchos, Mateo capítulo 24, versos 40 al 42, Hebreos capítulo 9, verso 28, dice que Jesucristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y hay un pasaje muy emblemático que también permanentemente los que son de sana doctrina, los predicadores que están predicando y anunciando el retorno de Cristo, siempre señalan que es primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, que el Señor dice que nos libra o nos librará de la ira venidera. También Romanos capítulo 5, verso 9. Ya le mencioné Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Ya le mencioné Lucas capítulo 21, versículo número 36. Y así hay una infinidad de pasajes bíblicos que aseguran que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Y justamente el domingo 1 de septiembre, en nuestro culto general, en la calle Chacabuco 549 o 549, se va a hacer se va a dar un tema expuesto por el pastor evangelista Roberto Aranguis, excelente predicador de escatología bíblica. De hecho, él ha escrito varios libros de escatología, de temas que están relacionados con la profecía bíblica, porque es un hombre que Dios lo llamó a ese ministerio, que ha predicado toda su vida de cristiano el rapto de la iglesia. Él nos va a estar dando ese tema. La iglesia no pasará por la gran tribulación. ¿Por qué quiero reiterar esto, hermano? Porque yo tengo claro que Satanás es el diablo, que el Señor lo reprenda, que es padre de toda mentira, según San Juan capítulo 8, verso 44, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, como dice primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, y que está esperando que nosotros le demos lugar, como dice Efesios capítulo 4, verso 27. Entonces, una de las formas que le podemos dar lugar al diablo es que nosotros creamos esta gran mentira monstruosa, inventada en la mente maligna, perversa, en el cerebro, ¿no es cierto?, destructivo, maquiavélico de Satanás, de que la iglesia pasa por la gran tribulación, porque así la iglesia no se prepara. ¿Y qué dice la Biblia? Bienaventurado cuando el Señor venga o el amo venga, le nos haya haciendo así, bienaventurado. Nosotros tenemos que estar preparados para la venida del Señor. De hecho, no hay un solo versículo en la Biblia que nos diga que nosotros nos tenemos que preparar para ver al anticristo, que nos tenemos que preparar para el juicio, que nos tenemos que preparar para la gran tribulación. Al contrario, todos los pasajes bíblicos, como dice Cristo, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca, nos anima a buscar del Señor, a estar en pie delante del Hijo del Hombre, a estar velando cuando Cristo venga por nosotros, para que cuando el Señor venga nos halle haciendo así, para ser librados de la ira venidera. Lea San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Jesucristo vendrá y se tomará a sí mismo. Y no olvidemos que teológicamente hablando, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada verdadero creyente, obispo, pastor, evangelista, diácono, misionero, hermano, hermana, cada creyente es un es un miembro del cuerpo de Cristo, y la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y cuando Jesús venga, dice que se tomará a sí mismo para que donde yo esté, dijo el Señor, vosotros también estéis. ¿Dónde está Jesucristo en este momento? Sentado a la diestra de la majestad en las alturas, sentado en el cielo a la diestra del Padre. Salmo 110, verso 1. Hebreos capítulo 7, verso 59, me parece que es. Hebreos capítulo 1, verso 3. Hechos capítulo 7, verso 59. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Salmo 110, verso 1, de los muchos pasajes que podemos mencionar. Cuando Jesucristo regresa, Él baja desde el cielo a la tierra, pero no toca la tierra. Por eso el apóstol Pablo, en primera carta del apóstol, a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 al 18, dice que el Señor mismo, Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo, primera resurrección, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego, dice Pablo, nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Cristo, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Cristo no toca la tierra. Cuando Cristo viene en el rapto o arrebatamiento, no toca la tierra. Él levanta la iglesia, le dice, sube acá, y entonces nosotros subiremos con el Señor. Y dice la Biblia, y así estaremos siempre con el Señor. Es muy clara lo que dice la Escritura. No nos dejemos engañar. Ahora, si alguien dice, no, es que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación, no diga la iglesia. No se atribuye el nombre de la iglesia. Usted no es el representante de toda la iglesia.
usted diga, yo quiero pasar la gran tribulación, yo me tengo que quedar por alguna razón que usted la sabe. Hable de usted, no hable de la iglesia, no involucre a todos los cristianos, porque existen millones y millones de cristianos que no creemos en esa mentira de que la iglesia pasa por la tribulación. Creemos que nos vamos antes y que la gran tribulación comienza justamente con el arrebatamiento de la iglesia, porque en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 7, dice claramente que lo que detiene al anticristo es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Y cuando la iglesia sea levantada por el Espíritu Santo, entonces recién se manifestará o se revelará, como dicen otras versiones, el inicuo, el anticristo. Todo está muy claro en la escritura, el cronograma escatológico es claro, no es difícil de entender, a grosso modo se puede entender muy sencillamente, a lo mejor los detalles, otras cosas que no son tan relevantes pueden ser temas de discusión, pero lo que es el cronograma escatológico, el tiempo que estamos viviendo lo tenemos que conocer todos los cristianos. Incluso el apóstol Pablo le enseña en la primera carta que escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 5, a los hermanos le dice, vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. El Señor viene como ladrón, pero a nosotros no nos va a sorprender, al mundo nos va a sorprender. La iglesia tiene que estar preparada, no para el anticristo. Vaya usted a Apocalipsis capítulo 4, Juan es tomado de la isla de Patmos, él no sabe si en el espíritu no, y es llevado al cielo, como tipo del rapto. Y en el capítulo 6, o sea, 2 capítulos después se abren los sellos y comienza la gran tribulación. Y el primer sello es un jinete montando un caballo blanco que viene venciendo y para vencer, y que detrás de él vienen 3 caballos más, o jinetes, el jinete rojo, el jinete negro y el jinete amarillo. Ese no es Jesucristo, es el anticristo, porque el anticristo trae peste, trae guerra, trae muerte, trae el infierno, trae la gran tribulación. Son 21 juicios. La gran tribulación, mis queridos hermanos, para reiterarles, porque sé que la mayoría lo sabe, dura 7 años, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de juicio. Y en ese periodo emergen 2 figuras muy relevantes que van a tomar el control del mundo, el anticristo y el falso profeta, o la bestia primera o la bestia segunda. Ellos toman el control del mundo. Se convierten 144.000 israelitas a Cristo. ¿Por qué? Porque el trato de Dios en el periodo de la gran tribulación no es con la iglesia, porque la iglesia está en el cielo, es con los judíos. Y los cristianos que se queden aquí, bueno, lo lamento, los tibios Dios los vomitará de su boca. Muchos cristianos morirán como mártires si es que realmente quieren alguna oportunidad para salvarse, según Apocalipsis capítulo 6, verso 9, y según Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 al 4. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Entonces, ¿para quién es la gran tribulación, pastor? Bueno, se lo repito, es para el mundo secular, es para los malos cristianos y es esencialmente para la nación de Israel. Dios tenga misericordia de los judíos, porque la van a ver muy difícil, la van a ver muy complicada. Van a ser días horrendos, días de angustia, dice, para Jacob, para Israel, días de tribulación, días de llanto. Se piensa que la población judía va a ser poderosamente diezmada, disminuida por los grandes juicios que caerán sobre el mundo entero, y esto se tratará de consumar. El diablo pretenderá destruir la nación de Israel completamente en lo que se conoce como la guerra de Armagedón. Cualquier consulta, si yo puedo respondérsela, algún estudio que le pueda mandar sobre estos temas, ahí está mi fono o mi WhatsApp para que usted pueda contactarse con mi persona. Y recuerde que tenemos un precioso canal de YouTube con temas muy buenos, muy edificantes. Nuestro canal de YouTube, para que usted se suscriba, es gratuita la suscripción, es Tiempos Finales HD. Tiempos Finales HD. Y no olvide, el 1 de septiembre a las 6:30 de la tarde, en nuestro templo central del Ministerio del Fin se acerca, estará con nosotros el pastor evangelista Roberto Aránguiz Escobar, compartiéndonos justamente este tema. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de todos ustedes muy cordialmente en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga.